En las últimas décadas el Uruguay ha comenzado a cuidar y a defender su riquísimo patrimonio arquitectónico. Lo ha hecho en la ciudad de Montevideo, lo ha hecho en el departamento de Colonia y aspira ahora que la UNESCO declare como Patrimonio Industrial Cultural el complejo de la ciudad de Fraiventos en el departamento de Río Negro. En Otras Miradas hoy hablamos con un especialista en esta materia, el arquitecto William Rey, quien nos va a introducir en este universo tan especial y tan específico. Bienvenidos al siguiente reportaje. Amigos, estamos conversando en esta ocasión a propósito de algo muy rico, que es un patrimonio tangible e intangible a la vez. Se puede mirar desde esas formas con el arquitecto William Rey a propósito del patrimonio. El patrimonio arquitectónico de un país, de una ciudad, que muchas veces por el común denominador de los ciudadanos es percibido pero no conocido. Y a propósito de eso, yo tenía la hermosa intención y el desafío, a usted que es un hombre especialista en esta materia, de comenzar a preguntarle cómo debemos definir y entender eso, que es patrimonio arquitectónico de una ciudad, qué detalles se deben mirar para tener una percepción más aguda, más precisa, más profunda de ese concepto que en el mundo entero, sobre todo en Europa, es tan visualizado, tan conservado, tan definido, tan defendido, como un elemento, como una bandera, como un estandarte de una ciudad, de un barrio, de un país, de un pueblo, de una nación. Arquitecto, gracias por recibirnos. Y claro, la primera pregunta es, ¿qué es eso del patrimonio y cómo debemos entenderlo? Bueno, yo creo que al hablar de patrimonio arquitectónico estamos ya marcando la cancha, estamos definiendo una parte de lo que es el patrimonio cultural físico, material. Patrimonio arquitectónico es, podríamos decir, aquello producido por el hombre que tiene como destino el habitar y que asociado en su número va conformando ciudad y va conformando un patrimonio de escala. Entonces, patrimonio arquitectónico es aquello que ha producido el hombre para habitar, para vivir, para usar y al mismo tiempo para disfrutar, al mismo tiempo para ver, para contemplar, ganando valores simbólicos, ganando valores inmateriales que hay que tener en cuenta. Ahora, está bien, la pregunta es ¿desde dónde hay que mirar el patrimonio arquitectónico? Pero usted me dice, edificios, espacios usables, donde la gente vive, se desarrolla, se expresa, que se van deteriorando con el tiempo también, pero que van cambiando la geografía de una ciudad conforme los años pasan, las necesidades son otras, pero por ahí van quedando algunos pequeños edificios, espacios que son de alguna manera ese rasgo de identidad que usted dice que tienen. ¿Y cómo tenemos que tratar de conjugar eso? Porque eso se articula en el tiempo. Sí. Y convive con otras nuevas realidades. Bueno, a ver, quería en principio destacar algunos aspectos que hacen a la arquitectura misma y que son, por tanto, valores a considerar cuando miramos desde un punto de vista patrimonial. La arquitectura, como dijimos, es un soporte físico, pero ese soporte físico determina espacios. Esos espacios tienen una determinada condición del punto de vista social, tienen un determinado valor desde el punto de vista de la actividad del hombre, de la vida del hombre, tienen un valor desde lo simbólico, no nos olvidemos que detrás de esos espacios hay recuerdos, hay vida desarrollada, hay lo que podríamos decir instancias de vida particulares y colectivas, pero además de esos espacios, el soporte físico también se carga de sentido, también se carga de valor a través de su ornamentación, a través de otros elementos que son importantes de considerar, como puede ser su geometría, su volumetría. Todo esto es importante a tener en cuenta. Entonces, por un lado tenemos el espacio con sus condiciones de vida, tenemos el soporte físico que determina muchísimo
el futuro espacio. Tenemos una tecnología aplicada y que nos habla del momento en que la arquitectura se realizó. Tenemos, tenemos una materialidad, porque evidentemente hay obras donde el componente material determina mucho, no solo la calidad, sino el tipo y la condición de esa arquitectura. Cuando hablamos de esa materialidad, usted me habla, por ejemplo, un edificio con determinadas características, que por ejemplo tiene vitrales de una época, pisos de una época, mampostería de una época, madera de una época tallada, elaborada, privilegiada con la luz o con la usabilidad del espacio, y naturalmente eso implica también tener que recuperar a veces cuando se van restaurando la tecnología que en la época se utilizó, o por lo menos la mano de obra anónima, que es la que construye y la que regala esos espacios, hay que recuperarla y hay que tecnificarla de nuevo. ¿Eso es posible? ¿El Uruguay está preparado? ¿Tiene conciencia plena de eso? Bueno, tareas de restauración se han desarrollado durante largo tiempo en el país. A lo largo del siglo XX hay importantes tareas de restauración, algunas más discutibles que otras. En el mundo del patrimonio la restauración siempre es materia polémica. Pero recordemos que ya en las primeras décadas del siglo XX se desarrollaron tareas de restauración en edificios de escala, como la Fortaleza Santa Teresa o el Fuerte de San Miguel, que hubieron tareas de restauración en obras del periodo colonial, en obras del siglo XIX, y bueno, digamos que en ese work in progress, en esa manera de aprender haciendo, se ha ido conociendo, sabiendo más, evitando errores, y además a esto tenemos que sumarle un saber que, digamos, viene desde el campo internacional, ¿no? Hay importantes experiencias europeas en materia de restauración, importantes experiencias latinoamericanas, pensemos, por ejemplo, en lo que ha hecho Ecuador en un país con grandes problemas sísmicos, ¿no? Y con un importantísimo patrimonio. Todo esto, en cierta medida, es, podríamos decir, materia aprendible, y se ha ido aprendiendo mucho. Cuando la modernidad de cada época tiene una modernidad, ¿no? Sí, De alguna claro. manera es una ruptura con el pasado, la búsqueda de otras necesidades, de otros espacios, de otro confort. ¿Cómo se ha aprendido en el Uruguay a articular lo que es valioso por su característica personal? Me imagino, por ejemplo, algunas antiguas casonas, barrios señoriales que tienen todavía su perfume, su belleza originaria. ¿Cómo los uruguayos hemos sabido articular eso? Hemos tenido la conciencia, la convicción de cuidar y defender y articular lo que viene después para no perder la belleza que alguna vez tuvimos en aquellos sitios donde supimos construir un universo tan especial. Bueno, yo creo que ahí justamente la palabra articulación es importante para ver lo que tiene que ver básicamente con las vivencias producidas en un espacio como una casa o un edificio, y el correlato que tiene esto en una escala mayor como puede ser el barrio o la ciudad. En este sentido, Montevideo en particular ha ido identificando algunas áreas de especial valor patrimonial, como el Prado, como Ciudad Vieja, como Carrasco, como Peñarol, como Pocitos, donde se encuentra un grado de caracterización urbana alta y que por lo tanto exige no solamente tener en cuenta la obra aislada, el objeto monumental, digamos, o el objeto único, sino ver los segmentos asociados de objetos, y cuando digo objetos en este caso estoy hablando de edificios o de construcciones, que adquieren valor por adición, que adquieren valor por más que por adición todavía por multiplicación, porque algunas cuadras pueden tener de pronto un enorme valor, aún cuando cada una de las viviendas o de los edificios de esa cuadra en sí mismo no tengan un alto valor.
Para después de la pausa, yo estoy pensando, por ejemplo, usted habló de Positos, Punta Carretas, las casas de Velo Reborati, que se tienen que articular con eso que es el mercado, el boom inmobiliario, la construcción, que además es generación de fuentes de trabajo, de inversiones. Y usted como arquitecto lo sabe mejor que yo. ¿Cómo se puede hacer esa composición de no chocar contra esa irrupción del mercado, de los intereses inmobiliarios y mantener ese perfume de una ciudad? Enseguida me lo contesta. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la Ley de Protección Animal establece medidas que protegen su vida y su bienestar. Quienes tengan animales a su cargo, sean sus dueños o no, tienen la responsabilidad de mantenerlos en buenas condiciones, brindarles alimento, alojamiento y abrigo apropiado, y responder por cualquier daño que un animal pueda provocarle a una persona o a otro animal. Conoce más en impo.com.uy/protección animal. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con el arquitecto William Rey, especialista en materia de patrimonio, ha trabajado intensamente a lo largo de una vida, nos está hoy ilustrando sobre lo que es esa belleza, esa riqueza que tienen los uruguayos y a veces pasa desapercibida, más allá de lo que es el Día del Patrimonio, que de alguna manera revaloriza todo ese patrimonio arquitectónico, valga la redundancia, que los montevideanos o los uruguayos en nuestro territorio tenemos. Pero le preguntaba cómo se convive con el boom inmobiliario, con los intereses económicos fuertes, con una industria que además genera muchos puestos de trabajo, para que no se pierda aquellas casas de Velo Reborati, para poner un ejemplo, las mansiones del Prado, las calles del Prado, su diseño, su trazado, el Rosedal, todo ese enfoque que de alguna manera hace que la ciudad tenga una articulación y una vida propia, pero que a su vez es el corazón de una ciudad. Bueno, yo le diría que entre lo que usted nombró hay situaciones diferenciadas. Los trazados de las calles no varían mayormente, o sea, yo diría no corren riesgos altos, aunque a veces los trazados resultan muy importantes. Si pensamos en la ciudad vieja, el trazado de las calles es muy importante porque tiene que ver con una mirada urbana, con las leyes de India, bueno, con yo diría una historia de alto espesor. Pero es verdad que hay otros componentes que son más frágiles, son más delicados. El impacto de la inversión inmobiliaria los afecta a veces duramente, ¿no? Porque muchos de esos bienes son demolidos o son transformados, que a veces es tan dramático. Más dramático que transformar que demoler. En algunos casos, ¿no? Porque es posible también digamos que es posible también la transformación inteligente, la transformación que carga de valor al objeto histórico, al bien histórico. Pero digamos que ahí hay un problema, y es un problema sobre el cual hay que dar ponderadas y equilibradas soluciones. Hay un marco legal, pero yo podría decir que ese marco legal, tanto el nacional como el departamental, no son suficientes. Es necesario trabajar en un marco legal que, le dé más soporte y más defensa. ¿Qué quiere decir cuando dice un marco legal que dé más soporte? Es decir, que se protejan más, se cuiden más, hay inversiones, por ejemplo, públicas para sostener esos emprendimientos que a veces son privados. Pienso, por ejemplo, en algunos que a pesar de que están administrados a veces por entes públicos, Castillo Pitamilio, la Casona de Zorrilla, pero que hay que cuidarlos, hay que conservarlos, y que a veces incluso están en manos de privados, pero no tienen recursos para sostenerlos. ¿Cómo se hace? Eso está desprotegido, no tenemos conciencia plena. Bueno, cuando digo mayores recursos no estoy solamente refiriéndome a vallas que protejan, que defiendan. Claro, o solamente a actitudes fiscales,
Me refiero a la posibilidad de tener marcos de estímulos y desestímulos, porque esto a veces es más importante que la prohibición, ¿no? La prohibición muchas veces es muy dura y muchas veces no lo explica. Se dice, bueno, esto es monumento histórico, pero ni nadie sabe bien por qué es monumento histórico y muchas veces el propietario se ve, digamos, molesto por esa declaratoria y no comprende lo importante que es el tema. Entonces, los marcos de estímulo y desestímulo son marcos que existen en muchos lados del mundo, donde quienes tienen, digamos, el dominio de un bien de este tipo, de un bien patrimonial, tengan que tener fuertes estímulos para decir, bueno, sí, es verdad, me estoy perdiendo de tal inversión, pero al mismo tiempo estoy ganando por este lado, ¿no? Es decir, mayores exoneraciones impositivas a quien tiene un bien de este tipo, líneas de crédito blando para poder realizar los mantenimientos necesarios. Yo creo que ahí en la cuestión del mantenimiento hay un problema grande. En el Uruguay hay una baja cultura de mantenimiento en todos los sectores, en los pobres y en los ricos. Los pobres porque tienen dificultad y los ricos directamente porque aplican, digamos, acciones de mantenimiento muy esporádicas, muy separadas. Lo podemos ver en las zonas incluso de mayores ingresos económicos del país, en Positos, en Carrasco. Los niveles de mantenimiento no son los que, por ejemplo, priman en otros países. Entonces, también a esto hay que agregar, dentro de ese marco jurídico, la obligatoriedad del mantenimiento de los bienes. Eso está dentro del marco, pero no se aplica. Es decir, mucha gente es propietaria de monumentos históricos nacionales, los deja venir abajo y sin embargo no hay ningún tipo de acción punitiva frente a esto. Y esto es importante que se aplique. El propietario del bien es el responsable de ese bien. Pero y si por lo lo dejan tanto desasistido, es difícil. Tiene que invertir en el bien. ¿Qué es lo que está queriendo el Uruguay y Montevideo en particular? Que la UNESCO, los organismos internacionales encargados de decretar eso que es patrimonio histórico de la humanidad, puedan tener esa categoría. ¿A qué aspiramos? ¿Qué zonas de Montevideo, qué zonas del país están peleando por esto? Pero me gustaría empezar por la capital, porque Colonia, por ejemplo, lo es. Sí. La ciudad histórica de Colonia es patrimonio histórico de la humanidad declarado por la UNESCO. Es nuestro único bien inscripto en la lista de patrimonio mundial. ¿A qué aspira Uruguay? Pero Uruguay ya desde hace tiempo ha intentado ganar nuevos espacios con esta declaratoria, bajo este marco de bien de patrimonio de la humanidad, con distintos bienes que ha considerado que tienen valor universal y excepcional. Yo en lo personal creo que no todos esos bienes que Uruguay ha inscrito en la lista indicativa, que es la lista previa, tienen condición de tal, pero la realidad es que están allí la Rambla de Montevideo, está allí la obra del ingeniero Eladio Dieste, está allí Chamangá, que es un área de interés antropológico y natural, con bienes pictográficos indígenas de enorme valor, y está allí Fray Bentos. Fray Bentos que en estos momentos es, podríamos decir, el área con aspiración a integrar la lista de patrimonio mundial con más posibilidades, porque es el único que ha desarrollado un dossier, el dossier homologable, el dossier como protocolo que exige la UNESCO para estar en antes de ir a Fray lista Bentos, patrimonio mundial. Antes de ir a Fray Bentos, que quiero dejarlo para el último bloque por ese rasgo de especificidad y especialidad que tiene. Usted me dice, hay algunas áreas que son discutibles de esto, que el Uruguay aspira a que la UNESCO lo declare o lo decrete patrimonio de la humanidad. La Rambla de Montevideo, por ejemplo. Sí. Es el paseo democrático, por alguna manera decirlo, por excelencia de los uruguayos. Ahí convive toda la ciudadanía, sin importar su clase social, su raza, su nivel cultural. Es un espacio abierto. Eladio Dieste es una figura también muy emblemática. Es un ingeniero asociado mucho al desarrollo arquitectónico, más allá de las a veces polémicas que hay entre ingenieros y arquitectos, entendibles y naturales. Pero ¿cuáles son para usted diría que
las razones por las cuales sí y por las cuales no deberían estar inscritas estos espacios tan montevideanos en ese protocolo. Bueno, yo comenté que hay dos aspectos que resultan sustanciales al momento de que un bien integre la lista de patrimonio mundial. Uno es su rasgo universal, su condición de bien de carácter universal, y el otro es el rasgo de bien excepcional, es decir, en qué medida la Rambla de Montevideo es excepcional y además, más que excepcional, tiene un carácter universal. Yo creo que es discutible esto, creo que fue más podríamos decir, el aporte de un entusiasmo que el de una verdadera reflexión. Muchos bordes costeros tienen estas características, pensemos en Río de Janeiro, por ejemplo. O La Habana, el malecón de La Habana. O ahí está, el caso de La Habana. Hay muchos ejemplos donde esto se da. Es maravillosa la Rambla de Montevideo, la quiero mucho y creo que forma una parte fundamental de la ciudad, pero no creo que esté en las condiciones de excepcionalidad que se plantea. ¿Y en cuanto a Dieste? Dieste es distinto, porque Dieste ha planteado una obra que se ha desarrollado en el país, pero también en otros países, en Brasil, en España, en Argentina, etcétera. ¿Y qué sucede? Además es excepcional porque se trata de un sistema constructivo extremadamente nuevo, novedoso. ¿Cuánto tiene de Gaudí? Algo. Es verdad que en alguna parte de la obra de Gaudí hay elementos, sobre todo en un ejemplo que desarrolló en Barcelona, cercano a la Sagrada Familia, la Caritat, donde puede verse justamente el uso de bóvedas gausas, etc. Pero yo le diría lo siguiente, me parece que en el caso del Eladio Dieste nos encontramos con un sistema de enorme aplicabilidad, de enorme interés para la arquitectura y sobre todo para aquellos países como el Uruguay, pero también muchos otros, que cuentan con determinada materia prima y no con otra. Por ejemplo, una muy buena cerámica y en cambio de más reducido uso en el sistema, que es el caso del hierro, no lo cuenta el país y sin embargo por su economía, por su lógica, por su racionalidad, es usado allí donde es meramente necesario. Como soporte. Como elemento, como elemento mínimo indispensable, yo diría, donde todo está apostado a la cerámica y todo, o casi todo, a las formas que ese sistema ha pensado. Ahora, para después de la pausa, vamos a hablar de Fraiventos, pero antes quiero preguntarle cuánto hay de la impronta de cada arquitecto en esas obras, en el uso de la luz, por ejemplo, en su concepción del universo, porque juegan muchas cosas. En el caso de Eladio Dieste también se puede ver, un hombre además de una profunda fe religiosa, por ahí también un parentesco con Gaudí, si yo no me equivoco, pero se puede también hacer esa mirada. Pero hablamos de esto en un instante, ¿le parece? Bien. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la actividad turística es una problemática que vulnera gravemente los derechos humanos. Por decreto, los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de realizar acciones que promuevan su erradicación, entre otras, difundir los derechos de los menores, implementar medidas de prevención y denunciar su explotación sexual ante las autoridades. Conoce más en impo.com.uy/violencia sexual. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo.
Nubes, arcoíris, sonrisas. Envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con el arquitecto William Rey, un hombre especialista en patrimonio. Le preguntaba cuánto hay de impronta personal de un arquitecto a la hora de concebir su obra, porque también uno habla de Vilamajó, para no dejarlo afuera, su Ventorrillo y algunas otras unidades importantes construidas en Montevideo, hablamos de Dieste. ¿Cuánto hay de su creación, de su universo personal puesto ahí? ¿Y qué hace que esos edificios, además del valor que puedan tener por su uso, por su volumen, por todas estas definiciones que usted nos dio, tengan además características muy excepcionales? Bueno, obviamente que hay mucho, y sobre todo cuando estamos hablando de obras de grandes arquitectos o importantes técnicos, ingenieros. El caso de Dieste, por ejemplo, usted hoy mencionaba el valor de la luz, un valor realmente en la definición del espacio, en la atmósfera que se genera en su interior, en la dimensión simbólica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que algunas de las obras de Dieste son obras religiosas, y la generación de esa luz, ya por tradición en el edificio religioso, es fundamental. Entonces yo diría que, en principio, el aporte individual, sin duda, que es importante, pero no es el único aporte, o sea, no es el único valor, discúlpeme, de la obra. La obra también se carga de valores por lo que le viene de afuera, por lo que la gente mira, por lo que la gente ve, por lo que la gente cuenta, por la historia. Es un poco como aquella mirada... Sí, ¿no? una especie de historia viva o alma de cada una de las estructuras que el hombre crea. Sí, pero con el colectivo. Con el colectivo, exactamente, es el colectivo el que lo define. Hace un instante hablábamos de lo que Uruguay aspira a ser declarado como patrimonio cultural del país, reconocido a nivel internacional. Usted me decía que de las propuestas que el Uruguay ha hecho, la que reúne los requisitos, la que realmente se inscribe es ese hermoso polígono industrial, el viejo Anglo, en la ciudad de Fraiventos, que no solamente es eso, son sus casas habitaciones, es un universo muy mágico, muy personal en el río Uruguay, con su puerto, con su mirada hacia el mundo, si se puede concebir de esa manera. ¿Usted cree que realmente ahí hay, y por qué razones, la posibilidad real de que la UNESCO lo pueda mirar y diga, bueno, sí, cumple con esa excepcionalidad que todos nuestros protocolos requieren? Bueno, primero la universalidad. Sin duda que es un bien de condición universal. Primero, es una industria que, digamos, alimentó al mundo, no alimentó al Uruguay. El Uruguay no formaba parte del gran consumo de ese frigorífico. El gran consumo de ese frigorífico era el mundo. Era el mundo europeo, era África, en su área sur, era Australia, o sea, sus productos llegaban a todo el mundo. Es universal también por otra razón, porque allí fue el centro de una inmigración global muy cosmopolita. Gente de más de 55 naciones llegaron hasta Fraiventos para trabajar, lo cual habla de yo muchas veces utilizo el término cosmópolis, creo que Fraiventos en algún momento fue una cosmópolis, pero también es excepcional. ¿Y es excepcional por qué? Porque dentro de lo que fue el proceso de la revolución industrial, que debemos identificar sus comienzos en el siglo XVIII y su finalización en la segunda mitad del siglo XX, porque la industria no es, digamos, el eje de la producción del mundo a partir de entonces. De hecho, algunos autores hablan de un proceso postindustrial, lo que viene después de los años 70 y 80. Entonces, el frigorífico Anglo es una magnífica y excepcional, un excepcional vestigio de lo que fue la parte final de esa revolución industrial. Es decir, el edificio, pero no solo el edificio, sino un espacio mayor, porque esto es importante tenerlo en cuenta, se está presentando no el edificio, la planta física industrial. La planta física industrial, sino un espacio mucho mayor, que son 300 hectáreas en su área núcleo y son, bueno, más de 1000
en lo correspondiente a su área de amortiguamiento, y todo se lo presenta bajo la condición de paisaje industrial, paisaje cultural industrial Fraiventos, con lo cual parte de la ciudad forma este paisaje. Y bueno, entonces ahí tenemos las dos cosas reunidas, universalidad y excepcionalidad claramente demostrables. Veremos qué pasa. En julio estará la resolución final de ICOMOS, que es el organismo técnico que evalúa ese bien, y luego ya en julio la definición final de UNESCO acerca de si la integra o no la integra. Arquitecto, ¿qué gana el Uruguay cuando se le declara a un área, pienso en Colonia, pero estamos hablando de Fraiventos en lo específico, patrimonio histórico de la humanidad? ¿Qué recibe? Yo creo que la respuesta es básicamente recibe menos de lo que da. O sea, el Uruguay lo que le sucede es que se compromete a poner en valor un área que tiene condiciones de universalidad y excepcionalidad, y que por lo tanto lo que tiene que hacer no es restaurar lo que está, sino dar continuidad a un proceso que empezó ya hace algunos años atrás. Un proceso importante, sobre todo de la mano de la Intendencia de Río Negro, que se ha tomado en serio esta cuestión del valor que tiene el llamado paisaje cultural industrial Fraiventos. Es verdad que el pertenecer a la lista de patrimonio mundial es en alguna medida un royalty, es una marca, y es verdad también que hay un turismo muy importante que viaja por el mundo recorriendo estos sitios. Recorriendo exclusivamente los sitios que están dentro de la lista. De todas maneras, en la actualidad ya hay un importante número de turistas que llegan aún cuando no integra la lista. O sea, tenemos que suponer que va a haber un aumento importante de carga turística, para lo cual hay que prepararse. No se trata simplemente de suponer que allí hay un nuevo Punta del Este, sino que hay un área que tiene que ser cuidada, porque también un turismo de escala es muy degradante y opera cambios negativos. Colonia tiene en estos momentos un turismo que ya, está en una escala casi no apropiada, y con procesos de presión inmobiliaria muy fuertes y presión comercial muy fuertes, que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque... Es decir, que todo ese flujo de visitantes, con las inversiones que vamos a ver por concepto de turismo, no oraden, no degraden, no rompan la estructura que está allí consolidada, a la que hay que cuidar, a la que habrá que hacer inversiones, pero que haya una convivencia equilibrada, sana, entre lo que genera el complejo o paisaje cultural Fraiventos y la visita, que seguramente se va a aumentar. Si ya hoy es importante, con esa declaratoria va a llegar más gente. Y el inversor a veces esas cosas no las ve. No, claro, está más centrado en el retorno de la inversión. Pero bueno, la inversión tiene que ser bien recibida, pero tiene que ser bien recibida al mismo tiempo que bien controlada. No nos olvidemos que hay aspectos que pueden hacerle mucho daño al lugar, como por ejemplo si la gente que hoy vive allí se va del lugar, el lugar se descaracteriza, el lugar pierde un componente vital que era la población natural. Colonia ha tenido un proceso de este tipo. La vieja población del barrio sur, así se llamaba el área histórica de Colonia, se fue yendo, se fue moviendo, se fue saliendo del sitio por una diferencia en el valor del suelo, porque las condiciones no se tuvieron en cuenta, estas condiciones, y esto es necesario evitar. Los procesos de gentrificación, los procesos de salida de la población local no es bueno para un área patrimonial, forman parte del valor del sitio. Como última pregunta, usted me decía que seguramente este año, a mitad de año, podría Fraiventos alcanzar esa categoría. Sí, esperemos que sí. Arquitecto, ha sido muy gentil y muy ilustrativo, especialmente para todos los que de repente tenemos una idea aproximada de lo que es el patrimonio, pero a veces no tenemos el detalle, la hondura, la profundidad de saber
entender y valorar el por qué hay que cuidar este tipo de cosas. Ha sido más que gentil con nosotros. Muchas gracias. Amigos, hasta aquí este encuentro. En otras miradas, en un próximo reportaje, nos estaremos viendo como siempre en Miradas desde el Sur.